una transición puede ser más o menos rápida, más o menos intensa, etcétera. Eso habrá que discutir. Pero parte del problema que tenemos, Jiménez, que nada de esto ya se discute en el país. ¿Qué debate hay en este país? Nos enteramos por noticias, por notas de prensa, que se ha cambiado una política, digamos, que se ha decidido abrir esto, que se ha decidido abrir las áreas protegidas, que ahora se ha decidido ir por el fracking y antes era la energía nuclear. Oye, ¿dónde está el debate nacional? Como no hay debate nacional, obviamente no se puede hablar de estas cosas. Es la sociedad civil la que sigue manteniendo esto en vivo. Entonces, te da un ejemplo de la política hidrocarburífera que para mí va hacia atrás. Además, se han abierto, como acabo de decir, a una tecnología altamente peligrosa, que es la del fracking. Y finalmente, si tú lo ves en términos de inversión pública, estamos apostando a digamos, a que el grueso de la inversión pública, o vamos a decir, parte importante de la inversión pública vaya una vez más a hidrocarburos, tomando en cuenta que ni siquiera nuestros mercados tradicionales ya están demandando tanto. O sea que tenemos problemas por todas partes, pero no los quieren ver, ¿no? Es lo mismo con el área de energía, el otro área de energía que son las hidroeléctricas que tú has mencionado. Allí hay un plan del gobierno que es francamente delirante, ¿no? De invertir 26.000 millones de dólares, 80% más o menos del PIB actual, en unas 7 represas. Una de ellas es el Chepetebala, la otra es Rositas, en la que están insistiendo. Tampoco hay mercados para esa energía. De hecho, si tú te fijas en la tendencia, a mí me parece que los ministros que tenemos no saben ni siquiera googlear, ¿no? Porque ya ni siquiera es leer libros, ¿no? Sino googlear. O sea, tú googleas a cómo está el precio de las energías renovables y, por ejemplo, el dato que tenemos, el último, es que el precio de las energías renovables en mercados como México y Chile, que son los que están más competitivos ahora, se ha reducido a la mitad entre 2017 y entre 2013 y 2017. En 4 años ha bajado a la mitad el precio de la energía solar, por ejemplo. Entonces, eso es lo que está pasando en el mundo entero. La tecnología está avanzando. Es como la tecnología de los celulares, avanza muchísimo, porque ya no es un problema de recurso. Antes la energía era un recurso, petróleo, carbón. Ahora la energía solar y el viento están ahí, son gratuitas. Lo único que cuesta es la energía para captarlas y aprovecharlas, también incluida el almacenamiento, donde entra, por ejemplo, el litio, ¿no? Que es algo que sí me parece más interesante como futuro. Pero nada de esto lo toman en cuenta. Sí hacen unos pequeños proyectitos tipo ONG de solar, los están haciendo y van a seguir haciendo más, pero el grueso va en el otro sentido, que es el de las hidroeléctricas. Y este no solo es un problema económico, y aquí me puedo extender demasiado, tú me cortarás, pero también es fundamentalmente, y me parece importante decirlo, un problema ecológico, porque lo que estás haciendo es alterar las dinámicas hidrológicas de cuencas que tienen una vida de cientos de millones de años de evolución, y a las que tú le pones una pared, es lo que es una represa, ¿no? Es brutal, además carísimo, ¿no? Carísimo. Alteras, inundas un área, alteras el curso hacia abajo, alteras la vida, ¿no? Los peces ya no pueden subir a desovar a las aguas más frías, que es donde hay más oxígeno, alteras la vida de las comunidades que se alimentan de una cierta manera. Entonces, es realmente una apuesta que no tiene ningún sentido estratégico y más bien nos lleva hacia atrás. Tampoco ahí en estos casos está claro cuál es el mercado, porque siempre se dice que es para exportación, efectivamente, porque nosotros no podríamos consumir toda esa energía, necesitamos de exportación, pero tú ves lo que están haciendo los países a nuestro alrededor. Es totalmente lo contrario. Se están volviendo independientes, porque las energías renovables son por naturaleza descentralizables. Al nivel de la casa. O sea, tú puedes descentralizar, como ha hecho Alemania, al nivel de las familias, poniendo paneles solares en los techos de las casas. Bolivia tiene condiciones inmejorables para la solar y tiene condiciones también muy buenas para la eólica. El mundo entero, en realidad, hay abundancia, desde el punto de vista de la disponibilidad, abundancia de energías renovables. Entonces, ¿cuál es esta idea de que Bolivia es centro energético? Realmente a mí me impresiona que sigan hablando de esto. Solo hemos tocado el tema de energía de manera muy, muy superficial, por supuesto, pero creo que la idea es clara. Es decir, estamos en manos de personas que no están siendo capaces de informarse de cuál es el futuro y están comprometiendo buena parte de nuestra inversión pública y encima destruyendo el medio ambiente, abriendo las áreas protegidas para esta locura, en vez de iniciar las transiciones como ya han hecho otros países que se parecen a Bolivia, Costa Rica, Uruguay.
Chile. En temas ambientales, no sé también si están midiendo el costo-beneficio de lo que va a significar el daño ambiental. En el último tiempo, una serie de estudios, tareas de investigación en respuesta a denuncias formales, sí han mostrado hechos lamentables que se configuran en una abierta contaminación minera, por ejemplo. Toquemos el tema de minería, afectando el medio ambiente, poniendo en riesgo la salud de miles de pobladores en varias localidades del país donde funcionan empresas mineras, muchas inclusive las denominadas o reconocidas como tradicionales, ¿no? Y una suma de otras mineras irregulares en manos de cooperativistas que igualmente son culpables de un lamentable proceso de contaminación, ¿no? Sí. Nosotros ahora estamos sustentando, vamos a decir, buena parte de los ingresos de nuestra economía, como tú bien decías al inicio, en lo que se llama extractivismo. Hay que entender bien que extractivismo no es lo mismo que extraer recursos naturales. Extraer recursos naturales es indispensable, necesitamos extraer para vivir como cualquier especie, ¿no? El punto es, el extractivismo tiene unas características especiales, que es intensiva en su impacto ambiental, está orientada a la exportación, ¿no? Esas son dos características muy importantes del extractivismo. Ahora bien, el caso de la minería, entonces, es una tercera pata. Tenemos a los hidrocarburos, tenemos a la minería y tenemos a la agroindustria, que también se puede considerar una forma de extractivismo, dado el mal uso, y voy a hablar de la agropecuaria, no solo de la agricultura, del suelo. Porque el suelo también es un recurso. Exactamente. Vamos a hablar luego de deforestación, ojalá que tengamos tiempo, porque los datos que tengo ahora son alarmantes, más alarmantes de lo que creí. Estamos retrocediendo. Entonces, ¿qué pasa en minería? En minería, por ejemplo, ahorita tenemos una concentración enorme de la minería del oro en manos privadas y fundamentalmente cooperativistas, que están absolutamente exentas de, por ejemplo, las leyes laborales y también, digamos, en la realidad de todo lo que serían controles ambientales. ¿Qué pasa con la minería del oro? Por un lado, está sustentada en la utilización de mercurio. Según datos del CES, la estamos tirando a los ríos 100 toneladas de mercurio año. El mercurio es altamente tóxico. El mercurio afecta al sistema nervioso central, es decir, a tu cerebro, vamos a decir, ¿no? No te pueden hacer, digamos, más daño porque es donde se aloja, digamos, tu conciencia y tu capacidad de, digamos, de gobernar tu cuerpo. Mucho peor si has sido expuesto al mercurio cuando eres niño, que es lo que debe estar pasando con estas poblaciones indígenas. Parte del problema, Jiménez, es que no tenemos información periódica y consistente del propio Estado, que sería su obligación. En ninguna de las áreas tenemos información. No, exactamente, ¿verdad? Es parte del problema. En 2010, Lidema hizo su último estado integral del medio ambiente en Bolivia, luego la Konrad Adenauer hizo un otro en 2014. No tenemos información pública, sí, tenemos informaciones como sectoriales y a veces contradictorias. Entonces, el IPSE te da un número, la ABT te da otro, es un caos. Entonces, pero hay cosas que son verificables ya en... Este está hermoso, es deportivo para jóvenes, el otro es para familia, este es genial. ¿Desde cuándo está a la venta? Ya estamos. ¿Cuánto más o menos está? Eso le tengo que preguntar a la señora, no sé qué debe decir. Perfecto. Porque es muy individualizado, ¿no? Varían mucho los precios. Ah, claro, hay que... Tiene sus luces y marca, en el piso incluso marca un Mercedes-Benz. Bueno, ahorita no se nota porque hay luz, pero en la noche en el piso se marca la estrella de Mercedes-Benz. Y eso para entrar, para no golpearse. Sí, todo está bien. Sí. Está lindo esto. Calidad, ¿no? Sí, la verdad. Es lo más genial de esto. Todos los detalles. Estos son los touchpads, ¿ves? Ah, sí. Entonces la llave queda aquí. ¿Ves? ¿Ya? Mostrámela de nuevo la llave en tu mano. Ahí estás, ahí. Un poco más acá. Ahí, perfecto. ¿Ahí? Súper, gracias. Detalle. Hay un control supuestamente por la normativa, pero es burlado por los protagonistas de esta actividad minera que operan al margen del control estatal, de alguna manera en complicidad. Esta denuncia es muy grave. El CEDIV ha hecho estudios y ha hecho estudios incluso con información oficial de la Contraloría, me parece de lo más grave, por ejemplo el agua de La Paz.
Hay un dato importante, yo estaba viendo en la prensa, el gobierno dice no se sobrepasan los límites admitidos por la norma boliviana. Y según información del CEDIP, la norma boliviana ha sido significativamente modificada en un momento en que se supone, para no, digamos, para que la empresa, en este caso Aguas del Illimani, tenga un tiempo de transición para poder adaptarse a la norma internacional. Pero esta norma se ha quedado así. Entonces estamos con unos niveles de toxicidad y probablemente con metales pesados en nuestra agua que no es aceptable a nivel internacional. ¿Y eso por qué? Porque está cerca de operaciones mineras y además encima de las antiguas, ¿no? De operaciones mineras que tienen sus pasivos y que siguen dañando al medio ambiente. Ahora el gobierno se da el lujo de, ¿no?, concesionar el Illimani, por ejemplo, ¿no? Sí. Y además de la manera más poco transparente, la gente no puede entrar, hay parlamentarios que han tratado de ir a ver, no te dejan entrar, es una cosa igual, el territorio de nadie como el Polígono 7, no te dejan entrar, nadie puede saber qué es lo que está pasando ahí, y la gente se está quejando también ahora ya no solo de mercurio, sino de cianuro. Yo no sé si es verdad, pero no tenemos forma de verificar. Entonces, realmente estamos en una situación, es bueno que lo digas, porque siempre que hablamos de temas ecológicos, nos dedicamos mucho a lo rural, que es crítico, pero nos olvidamos de algo realmente grave, que es la situación, por ejemplo, del agua en las urbes, pero también del aire. Yo ahí también estoy muy preocupada con el aire, por ejemplo, de La Paz, que ya está en niveles, ¿no?, graves, si está cerca de las rutas más transitadas, ¿no?, el diésel y todo eso. Todo eso, yo confío, Jimé, porque no quiero aquí dar un panorama, digamos, apocalíptico, porque no es la idea. O sea, francamente, si hay algún sentido en entender esto, no es quedarnos en la queja, sino en entender que podemos superar estas cosas, que el futuro, y de hecho ya hay países que lo están poniendo a prueba, el futuro va a ser mejor si es que aprovechamos, por ejemplo, las nuevas tecnologías por ejemplo, del transporte eléctrico, ¿no? O el transporte a hidrógeno, ya es una realidad, un tren hidrógeno en Alemania. Entonces, eso, por ejemplo, vamos a tener mayor calidad de aire si aprendemos que los árboles son la mejor estrategia de adaptación y mitigación, además de ser barata. Ante el cambio climático tendremos ciudades más verdes y por tanto más agradables. Entonces, quiero que se entienda esto, que si somos capaces de hacer un diagnóstico duro, que hay que hacerlo, tampoco hay que escapar de eso, es porque en el fondo nos tiene que servir para decir, esto no puede seguir así y debe cambiar. Muchísimas gracias, Cecilia, por acompañarnos. Realmente para hablar de estos temas se necesita tanto tiempo, pero obviamente en función de cómo va avanzando este 2019, un año electoral, un año político, un año donde la agenda ambiental tal vez surja en los discursos muy apegados a la demagogia, porque en estos 13 años de gobierno se ha demostrado absolutamente todo lo contrario. Te pido que nos acompañes de manera permanente en el programa, así que vamos a sentirnos muy halagados que tú estés siempre en el programa. Yo encantada, Jimé, de volver. Es un año crítico. Quisiera añadir algo más, si me das 10 segundos. Era lo de la deforestación. Quería decirle a la gente que según datos, nuevos datos del INESAT, que me han pasado justamente esta tarde, hemos vuelto a deforestar aproximadamente 350.000 hectáreas año en los 2 últimos años. Habíamos estado en 150.000 en lo que llaman el periodo neoliberal, comillas, luego habíamos subido más o menos a 200.000 y en los 2 últimos años, digamos 3 últimos, el 2018 no está contado todavía, ya estamos en 350.000. Estamos destruyendo la fuente de nuestras lluvias, para no decir la fuente de la biodiversidad que sostiene el tejido vital del que dependemos como seres humanos. Dependemos del agua, dependemos del oxígeno, dependemos de los alimentos. Y lo que estamos destruyendo es la fuente de eso. Entonces, realmente es muy importante que este año electoral la ciudadanía sea capaz de demandar de los partidos, incluido el MAS, si es que quiere cambiar de orientación, pero sobre todo de los de la oposición, a que nos conduzcan en otro sentido, porque este camino es francamente suicida. Muchas gracias, Ceci. De nada. Cecilia Reguena, ecologista, acompañándonos en esta hora del programa. Por favor, yo les dije al principio, José Bairo está con nosotros. Compartimos esta imagen, por favor, el boliviano que revoluciona su arte en México. Tenemos esta imagen.